día me presentaba, mi nombre es Luis Avilés, soy el tutor que los va a estar acompañando en esta guía de aprendizaje bajo la modalidad virtual. La idea es realizar 3 encuentros entre semana y que podamos de alguna otra manera apoyarnos con el desarrollo de la plataforma Q10 al momento de, digamos, adelantar información, de consultar, de desarrollar las actividades y que sea provechoso cada una de estas sesiones que vamos a estar desarrollando. Como les decía en el grupo, la idea es que la idea es también, como le decía el compañero Luis al inicio, antes de tener las dificultades técnicas, que viendo por el chat. En este momento también les pido que utilicen la opción manito arriba para que me confirmen que están evidenciando su guía de aprendizaje en pantalla. Usemos la opción que tiene abajo la plataforma de manito arriba y frente a eso alguien que me confirme, por favor. Ok, sí que me estoy conectando con mi cuenta personal.
y voy a tratar de por pantalla compartirles lo que tiene que ver con la asignatura, ¿ok? Les preguntaba si en este momento están observando la pantalla donde está apareciendo la guía de aprendizaje. Recuerden que la aplicación tiene una opción que se llama manito arriba, que a través de esa ustedes sí levanten. Gracias por la confirmación. Transformar lo que son los datos en información para posteriormente tomar decisiones. Ok, entonces les decía que la idea de esta metodología, de estos encuentros, es que ustedes con esta guía de aprendizaje puedan de alguna otra manera apoyarse al momento de presentar informes, al momento de poder desarrollar cualquier procesamiento de datos. Generalmente en la cual la razón, el sentido común y, por qué no, aplicar ciertas metodologías que nos ayuden a comprender situaciones. Como segunda medida, en el desarrollo de esta guía, desarrollaremos lo correspondiente a medidas de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Son elementos que me permiten determinar un valor referencia, un valor patrón, un valor que me permita compararme con el resto y que de alguna u otra manera me ayude, ¿cierto?, a poder comprender y poder tener un dato que me permita saber
No sé si ustedes allá la están viendo. Ok, entonces les decía que esas medidas de tendencia central nos van a permitir tener ese valor de referencia para efectos de poder establecer comparativos paralelos y poder determinar qué tan alejado estoy de eso que yo establezca como una meta objetivo. Dentro de las medidas de tendencia central existen esas metodologías que nos permiten calcular promedio, moda, mediana, solo que en el desarrollo de esta guía, el compañero Alessandro tiene una pregunta. Permítame, entonces ya valido. Juliana, ¿tiene alguna pregunta? Ok. Bueno, retomando entonces les decía que como segunda temática trabajaremos en lo correspondiente a medidas de tendencia central. Seguido a esto, trabajaremos la metodología correspondiente a las técnicas de investigación, ¿cierto?, para la recopilación de datos y también trabajaremos la metodología para el cálculo del tamaño de la muestra poblacional. Si ya han tenido la oportunidad de revisar su plataforma Q10, habrán podido analizar y comprender que en este momento ya el material está cargado. Y frente a eso, ustedes podrán ir revisando ya. Cada día de hoy vamos a revisar inicialmente lo correspondiente a todo ese aspecto conceptual. Entonces, la idea es que ustedes puedan, en gran medida, revisar y analizar cada uno de los elementos que estamos por trabajar. Esta guía de aprendizaje, ya que ustedes conocen cómo se trabaja en la institución, ustedes saben que tenemos tres elementos para revisar y para analizar como elementos de los resultados que ustedes esperan alcanzar y que esperan lograr. Estarán relacionados pues con las notas de conocimiento, con las notas de desempeño y con la nota de producto. Permítanme hacer un cambio porque se me desconectó el otro perfil. Denme un momento, por favor. Comprender. De igual manera, yo tengo muchos videos en el desarrollo de cada una de las metodologías que les pueden servir de aporte al momento de la formación, así como ejercicios de ejemplo. Demos inicio entonces con la temática. Voy a permitirme cambiar aquí de pantalla, permítanme un segundo, por favor.
Liliana tiene alguna pregunta. Hay dos personas en el grupo que están intentando entrar, pero les dice que no pueden. Pero no me han aparecido aquí para efectos de agregar. Hagamos una cosa, voy a cerrar un momento la sesión y les voy a mandar nuevamente el link para que se conecten. ¿Listo? Para que todos entren. Bueno, este fueron los mayores provechosos. La idea es que si se tienen dudas a través de la plataforma, a través del grupo, podemos ir intercambiando ideas, pero aquí trataremos de ser bastante precisos y, digamos, con el uso del tiempo, porque entiendo que mucho, de pronto, por temas de conectividad y por temas de tiempo, a veces es complejo. Entonces, en esta guía de estadística les decía que vamos a poner en práctica unas metodologías, unos procedimientos, unas técnicas que nos ayuden a fortalecer y que nos aporten a nuestro entorno laboral. En este caso, las estadísticas son una ciencia, las ciencias exactas que existen, que nos proveen de muchas herramientas. En realidad, las estadísticas nos ayudan a poder entender y comprender una realidad, a entender el mundo, ya que a través de la interpretación de los datos podemos obtener información y de esa información poder tomar una decisión. Hoy en día las estadísticas se utilizan básicamente en todas las ciencias que existen, por ejemplo, en la administración, en el mercadeo, en la medicina, en la salud, en la sociología, en la antropología, en la economía, en todos lados, ¿cierto? Nosotros constantemente estamos rodeados de datos y esos datos se transforman generalmente en información. Por ejemplo, para los que estudian administración, generalmente para elaborar un presupuesto, para poder generar aprovisionamiento de mercancías, de productos, cuando debo presentar un informe, procesar las ventas, cómo fue la producción, ¿cierto? En el caso del mercadeo igual, los costos asociados, coberturas, rotación de productos. Si nos vamos para el tema de medicina, por ejemplo, cuando vamos a una cita médica, eh, los que han tenido la oportunidad, siempre que estamos frente a esa persona, nos piden unos datos básicos que son, por ejemplo, el peso y la estatura. Y en base a eso se hacen unos cálculos para decir, bueno, esta es la dosificación correcta frente a una medicina para ciertos tratamientos. Entonces, todo el tiempo nosotros a través de datos que transformamos en información tomamos decisiones. Para este caso, las estadísticas nos ayudan a eso, a poder entender a través de esas técnicas, poder obtener información que me ayude y que me aporte a entender lo que pasa en nuestro entorno, sea por la economía, sea por las ciencias administrativas, sea por cualquier rama de conocimiento. Hoy en día, al momento de desarrollar los estudios estadísticos, se tienen presente ciertos pasos. Estos pasos van desde plantearme un problema, que básicamente está centrado en poder yo establecer una meta, un objetivo, un elemento de interés, una
país. Y vean que desde esa pregunta, todos los días empezábamos a procesar información, y nos las presentaban a través de datos, a través de estadísticas y a través de tendencias que nos mostraban qué podía suceder. Por ejemplo, ahorita, finalizando el año, todos los años vemos cómo evoluciona la economía, cómo se comporta nuestro Producto Interno Bruto, cómo está la inflación de nuestro país y frente a eso poder tomar decisión, por ejemplo, cómo va a ser el incremento de los precios, cómo va a ser el incremento de un salario mínimo, cómo van a variar los productos. Entonces miren que las estadísticas siempre parten de poder entender una realidad, de entender a través de los datos, a través del dato, un objetivo, una meta de interés. Cuando ya tengo esa meta, ese objetivo, esa pregunta orientadora, es decir, ese planteamiento de mi problema, lo que viene como parte de nuestro estudio estadístico es poder recoger la información. Y esa recogida de información básicamente se centra en que yo debo determinar dónde está la información veraz y precisa, es decir, dónde están los datos que yo necesito para poder responder a esa pregunta o a ese problema. Hoy en día, cuando nos muestran información, sea a través de los medios tradicionales, como la prensa, la televisión, la radio, y hoy en día más con las redes sociales, todo el tiempo estamos recogiendo y recopilando información que nos ayude a entender. Ahora bien, esa información tiene que ser veraz, debe ser certera, debe ser una información que me aporte a lo que sea mi investigación, a lo que sea mi objeto de estudio. ¿Me explico? Por ejemplo, si la compañera Jessica desea hacer un estudio sobre el comportamiento humano, principalmente en la adolescencia, pues ella tendrá que indagar e investigar sobre la población que es adolescente. En este caso, determinar qué rangos de edades comprenden la adolescencia. Si le preguntamos a una persona o a un grupo de personas que no esté en el rango de los que se consideran adolescentes, pues toda esa información que me entreguen pues no me va a aportar a mi estudio, porque precisamente quien tiene la información a lo que es mi objeto de interés son los adolescentes, ¿cierto? Lo mismo sería si, por ejemplo, la compañera Vianis no sabe de fútbol y yo estoy haciendo una encuesta sobre fútbol. Y yo voy y le pregunto a ella, pues toda la información que me entregue ella, si no conoce de fútbol, no me aportará a lo que yo me haya planteado como objetivo meta, como investigación, como pregunta a responder. ¿Listo? Entonces, el segundo paso, cuando ya me he planteado ese problema dentro de las estadísticas, ¿cierto? Que es resolver una duda que yo tenga dentro de una población, dentro de un mercado, dentro de un entorno, dependerá mucho de esa información que yo capture con los datos necesarios que me aporten a resolverme esas preguntas o a resolverme esos interrogantes que me he planteado. Lo tercero es que cuando empiezo a analizar la información, empiezo a extraer lo que es relevante y lo que me va a aportar a mi estudio. Como les decía, dentro de los estudios también pueden existir errores, pueden existir información o datos que son erróneos y que en realidad no me aportan y que me pueden desvirtuar de lo que es realmente mi objetivo. Frente a eso, debemos hacer un análisis descriptivo de esa información que estamos recopilando. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo una encuesta, no sé si de pronto han tenido la oportunidad de hacerlo, y menciono mucho esa técnica, generalmente nosotros hacemos una tabulación. Y básicamente esa tabulación es como inferir, que es el siguiente paso, es decir, aplicar un método que me permita agrupar respuestas similares, que me permita generar conclusiones, que me permita mostrar una tendencia, que me
de la presidencia, ustedes veían las encuestas y siempre mostraban a un ganador, ¿cierto? Eso era lo que nos decían las encuestas. Cuando fueron las elecciones y se dieron las elecciones, resultó un ganador, ¿cierto? Entonces ahí comparamos lo que nos mostró el estudio versus lo que fue la realidad. Y frente a eso nos damos cuenta qué tan alejados estábamos o finalmente si acertamos con la información que nosotros recopilamos y analizamos dentro del estudio. ¿Ok? Entonces miren que las estadísticas a través de sus estudios nos permiten, uno, plantearnos problemas, plantearnos interrogantes, obtener la información, procesar la información y finalmente emitir un juicio o en este caso un diagnóstico de lo que puede pasar y de lo que podría suceder dentro de un mercado, dentro de un país, dentro de una población, dentro de un grupo de estudio, ¿sí? Entonces miren lo importante de cómo estos pasos me llevan a mí a poder comprender lo que puede ser la realidad frente a un tema específico, en este caso un tema político, pero también me podría servir para responder preguntas de tipo económico, de tipo social, de tipo ambiental, de tipo tecnológico. ¿Ok? Miren lo relevante de que hoy en día nos resulta que nosotros podamos procesar de forma apropiada los datos para obtener información y tomar decisiones. Hasta aquí les agradezco, me confirmen con opción manito arriba si están escuchando, si vamos pausado como lo pedían al inicio. ¿Todo se está comprendiendo? Ok. Bueno, antes de continuar, les informo pues que esta sesión, así sea pues, con un poco de dificultades, se está haciendo y se está grabando, ¿cierto? Se está realizando y se está grabando para posteriormente colgarla en su plataforma Q10. En el día de mañana la debo estar cargando, entonces yo les avisaré por el grupo que ya está cargada por si requerimos nuevamente repetir lo que hemos desarrollado. Entonces, hoy en día los estudios estadísticos pueden tener cualquier área de interés, que básicamente se consiste en tomar unos datos, organizar, resumir, interpretar, generar una conclusión y por ende obtener una información. Ahora bien, dentro de las estadísticas existen dos tipos de estadísticas. Una que tiene que ver con la estadística descriptiva, que es la que nosotros vamos a trabajar, y la otra es la estadística inferencial. Los estudios estadísticos se basan en lo que es el método científico, lo que hoy también en muchos sistemas de gestión se conoce como ese ciclo que me permite mejorar continuamente. Y es donde nos planteamos una hipótesis, diseñamos un experimento, recogemos los datos, analizamos y obtenemos la conclusión y nuevamente volvemos a replantear los procesos. Entonces les decía que nosotros en esta guía de aprendizaje existen dos tipos de estadística, pero nosotros nos vamos a concentrar en una que es la estadística descriptiva. Y ahorita les voy a decir por qué. La estadística descriptiva básicamente es la que conocemos como la estadística deductiva. Básicamente lo que nos permite es organizar, condensar y presentar los datos. ¿Cómo? A través de la metodología de las tablas y los gráficos. Sé que más de uno ha visto un diagrama de barras, sé que más de uno ha visto un histograma, sé que más de uno ha visto un diagrama circular o un diagrama de torta. Son los gráficos más utilizados, los más prácticos y muy efectivos al momento de poder representar los datos y representar una información. Veo a la compañera Dianis con la mano levantada. Adelante. ¿No había preguntas? Ok. Entonces, les decía, nos vamos a concentrar en esta porque digamos que en nuestro entorno laboral generalmente lo que hacemos es organizar, condensar y presentar los datos, ¿cierto? Y eso lo hacemos a través de los diversos informes que vamos a presentar. Por ejemplo, si estamos en la parte de asistencia administrativa, presentaremos los informes que nos solicite la gerencia para efectos de mostrar el desempeño de la producción o el desempeño organizacional. Si estamos desde la parte de mercadeo, pues nos concentraremos básicamente en los ingresos a través de las ventas y la reducción de costos. También podemos analizar el tema de cobertura, ¿cierto?, de participación en el mercado.
Deme un minutico, por favor. Retomamos. Entonces, en esta estadística nos vamos a concentrar. Entonces, hoy trataremos de conocer las metodologías y las técnicas para trabajar con la estadística descriptiva a través de la construcción de tablas y gráficos, utilizando las metodologías de el histograma, el diagrama de barras y el diagrama circular. En su plataforma Q10 en total de la información muchas veces es parcial y generalmente las decisiones tienen cierto nivel de incertidumbre, ¿cierto? Entonces, como son temas probabilísticos, tienen una parte de incertidumbre. Entonces, nos vamos a centrar básicamente en esta guía en lo que corresponde a la estadística descriptiva. Para fundamentar la construcción de lo que son las de medir cuál de los candidatos era el más favorable o por el que las personas deseaban votar, es decir, tenían una favorabilidad o se había la tendencia frente al tema de las concepciones políticas que tenemos nosotros las personas, ¿cierto? Entonces, la variable, que quede claro, es lo que yo quiero medir, es mi unidad de análisis y es lo que representa la característica dentro de mis estudios estadísticos. Segundo elemento o segundo concepto que debemos tener claro, la población. Entonces, la población representa ese conjunto de todas las unidades que son tema de mi estudio. Por ejemplo, cuando hablamos de que la compañera quería hacer una encuesta en los adolescentes, esa sería mi población, solamente los adolescentes, porque serían mi unidad de análisis. Por ejemplo, cuando el DANE quiere hacer el censo, allí sí abarcamos toda la población y abarcamos todo un país. Pero nosotros podemos tener poblaciones que solamente se centren en familias de 2 personas, de 3 personas, o quiero ver niveles de ingresos, o niveles de estudio, o niveles de formación, o lo puedo ver por empleo, ¿cierto? Entonces la población se convierte en eso que yo deseo de todo un universo
seleccionar para estudiar. Eso es lo que me interesa a mí comprender. Y finalmente la muestra se entiende como una parte de esa población que es objeto de mi estudio. Por ejemplo, si nosotros hoy quisiéramos hacer un estudio, una investigación para mirar el nivel de satisfacción de los estudiantes de Sensa, ¿cierto? Imagínense tener que entrevistar o encuestar a todos los estudiantes de Sensa, que son aproximadamente unos 3.500. ¿Cuánto tiempo demoraríamos? ¿Qué tanta información obtendríamos? ¿Cuánto nos demoraríamos en procesar la información? ¿Ok? Pero si yo digo, bueno, de Sensa solamente quiero analizar o medir el nivel de satisfacción y voy a tomar como referencia los grupos de los sábados. Entonces, allí lo que hago es, de toda una población, selecciono una parte y en base a esa parte hago una inferencia frente a que el resto de los estudiantes tendrá opiniones similares de lo que sea mi variable, que en este caso es la satisfacción frente a los programas y los servicios que ofrece Sensa. ¿Ok? Entonces miren que estos tres conceptos son los que son de nuestro interés en el desarrollo de la guía. Variable, lo que yo quiero medir, lo que es la característica diferenciadora de mi unidad de análisis. La población, digamos, viene siendo ese segmento del universo que yo deseo estudiar o analizar. Y la muestra viene siendo una parte o una porción cuando se me dificulta trabajar o analizar todo ese conjunto de unidades que son de mi estudio, en este caso, toda una población. Hasta aquí, este momento, todo claro. Consigan manito arriba. El tema de conectividad, ¿cómo vamos? ¿Se escucha bien? Ok, gracias por confirmarme. Entonces, dentro de las variables, existen dos tipos de variables, ¿cierto? Recuerden que la variable es esa característica de mi objetivo o de mi elemento de estudio. Podemos encontrar variables de tipo cuantitativa, que estamos básicamente hablando de valores que pueden ser continuos o discretos. Y cuando hablamos de variables continuas, es decir, números, valores, cuando hablamos de variables cuantitativas pero continuas, estamos hablando de intervalos. Por ejemplo, cuando yo en un estudio digo, quiero estudiar adolescentes que vayan entre los 10 y los 18 años. Al yo poner ese intervalo para una variable que es el número, que sería ese 10 y 18, estoy hablando de una variable numérica, pero al mismo tiempo que es una variable continua porque, digamos, abarca un segmento o un intervalo de números o de datos que son objeto de mi estudio. Cuando hablamos de variables discretas, ya sí hablamos de un valor entero, un valor puntual. Deme un minutico, por favor. Gracias. Mira, te presento a la señora Mirta, ella es la prima de Daniels. Igual, sigue, no hay problema. Ya, yo como para que la mire. Ok, adelante. Ok, entonces, cuando hablamos de esa variable cuantitativa discreta, básicamente nos centramos en un número puntual, un número entero, número de empleados, número de hijos, número de cursos, número de horas, ¿vale? No hablamos de un rango, es decir, hablamos de un valor puntual, un número entero, un valor puntual, ¿ok? Cuando hablamos de variables cualitativas, ya sí hablamos de una característica diferenciadora, ¿cierto? Algo que me especifica un poco de qué estamos conversando y allí encontramos variables cualitativas de tipo nominal, tipo
Variable, población, muestra. Y que dentro de las variables encontramos dos tipos de variables. Las cuantitativas, que hablamos de números, y las cualitativas, que hablamos de características o elementos que me entregan una categoría particular. Es fácil contar. Por ejemplo, si yo quiero en este momento decir cuántos estudiantes hay en el grupo de Sensa de la noche del PAS virtual, yo digo hay 15. Me es fácil contarlo. Pero si yo digo cuántos estudiantes hay en los grupos de la noche en Sensa, entonces tendría que mirar cuántos grupos hay por programa, cuántos grupos, cuántos cursos, cuántas personas. Puede que sí los pueda contar, pero implica que las observaciones, los estudios, me es más difícil. Y por eso hablamos de poblaciones infinitas. Cuando ese conjunto de datos, conjunto de información, no me es tan fácil y rápidamente decir hay tantas unidades de análisis o hay tantos elementos que son o que yo voy a tener en cuenta en mi estudio. ¿Ok? Entonces les decía que la muestra, pues esa parte de esa población que me va a representar a nivel general el resto de la población. ¿Ok? ¿Hasta aquí dudas o preguntas? ¿Pueden abrir los micrófonos? Ok. Como mencionábamos anteriormente, nos vamos a concentrar. Esta primera parte fue un poco tema conceptual, un poco rápida. Pero dentro de las estadísticas, inicialmente les decía que nos vamos a concentrar en esas estadísticas descriptivas. Es decir, vamos a tomar los datos y los vamos a transformar en información que nos permite tomar una decisión. ¿Cómo? A través de tablas y gráficos. Y vamos a ver tres técnicas o tres metodologías o tres métodos que nos van a permitir transformar esos datos en una tabla y un gráfico que sea algo ilustrativo, algo que me permita presentar de forma un poco más visual y que me permita comprender lo que me quiere decir la variable o lo que me representa ese estudio que yo he desarrollado, ¿cierto? Como les decía, en la plataforma van a encontrar este instructivo. Aquí están los pasos, ustedes los están viendo allí en pantalla, ¿cierto? Van a estar los pasos para poder construir el histograma. El histograma es una metodología, es un elemento que me permite mostrar la historia de los datos. Generalmente se utiliza cuando yo quiero hacer, digamos, o mostrar dentro de mi empresa, dentro de mi organización o dentro de mi país los comportamientos y las tendencias que existen, ¿cierto? Aquí voy a poner, por ejemplo, me voy a ir a un gráfico. Estos ya son diagramas de barra. Bueno, aquí no lo tengo a la mano, lo tengo en la otra presentación. Digamos que el histograma tiene una característica particular y es que me va a acumular un gran flujo de información, un gran flujo de datos y que de alguna otra manera me empiezan a mostrar los comportamientos que tienen esos datos dentro del desarrollo de mis procesos en mi organización. De pronto, para que me lo entiendan mejor, cuando estamos en mes de octubre, y si nos vamos por la parte de mercadeo, en octubre hay una fiesta, ¿cierto? En este caso Halloween, fiesta de disfraces, como le quieramos llamar. Ya saben que esas empresas que se dedican a ofrecer disfraces, máscaras, decoraciones asociadas a eso, en este mes las ventas se disparan. Por ejemplo, en febrero, que es tiempo escolar, las empresas que
elaboran libros, cuadernos, lápices, en fin, todo ese material escolar, las ventas se disparan. El resto de años las ventas tienen un comportamiento diferente, pero digamos que ya ese cúmulo de experiencia, ese cúmulo de datos, me muestra cómo va a ser o cómo podrá representarse ese tipo de situaciones o de momentos dentro del desarrollo de mi proceso. Por eso que ustedes ven, por ejemplo, ahorita diciembre, ¿qué hacen la gran mayoría de los almacenes? Contratan temporalmente más personal, porque saben que van a tener mayor demanda. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo sé cuántas personas debo contratar? La historia de los datos me puede decir, es que allá en el 2000, en temporada decembrina, metiste 10 personas y esas 10 personas no fueron suficientes. En el 2021 metiste 15, 2022, 20, y así puede mostrar si la tendencia tiende a que yo incremente el número de personas o definitivamente disminuya. Pero ¿cómo lo sé? Por el comportamiento que tiene, por ejemplo, en este caso, las ventas de mi empresa en esos momentos o en esas temporadas, ¿cierto? Entonces miren que la historia de los datos me habla, es decir, los datos me entregan una tendencia, me entregan una historia, y frente a esa historia los datos de forma global. En los diagramas de barra los analizamos de forma independiente. O cuando en ese momento se analiza la información. Y por último, bueno, hay diferentes formas de presentar los gráficos, forma vertical o horizontal. Se pueden mostrar dos tipos de variables al tiempo. Miren que, por ejemplo, en este que les estoy mostrando en este momento, estamos analizando hombres, mujeres, que serían las variables, en este caso, por sexo, ¿cierto? O por género. ¿Ok? Entonces, las barras me permiten eso. Este se le llama pirámide de la población. Cuando analizamos una encima de la otra, es decir, el comportamiento lo vemos de tipo también piramidal, ¿vale? Son formas y representaciones, pero finalmente nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto?, a mirar los diagramas de barra de tipo de forma vertical. Raramente los vemos de tipo horizontal. Generalmente los tipos horizontal están más o tienen mayor tendencia cuando queremos mostrar un crecimiento puntual de algo, ¿sí? Pero generalmente lo vemos como diagramas de barra vertical. Y finalmente la tercera técnica, ¿cierto? Son los diagramas circulares. Permítanme, aquí estoy bajando. Que es el famoso diagrama de torta, ¿cierto? Que básicamente este también se analiza a nivel general la variable y digamos que de alguna otra manera la variable que yo estoy analizando se analiza, perdón, por fracción o por porciones, es decir, en este caso hagan de cuenta por posición, si se puede llamar de alguna manera, es decir, me permite representar en un total cuánto por ciento o qué tanta porción o qué tantos datos están representados por una característica específica de la variable. Por ejemplo, miren que aquí en el gráfico que les estoy mostrando, diagrama circular, estamos hablando de satisfacción. Entonces allí, si yo estoy haciendo una encuesta que quiera medir eso o un estudio,
me está diciendo, bueno, mira, hay un 42% de la población que es satisfecha, un 35% que está insatisfecho y un 23% que está indiferente o no le importa, ¿vale? Entonces, analizo la variable a nivel global en un momento particular, pero divido o represento a nivel porcentual o por porciones o por fracciones cómo se reparte a nivel general la variable. Hoy vamos a empezar, digamos, en la construcción. Eso aquí está, digamos, los paso a paso, ¿cierto? Yo lo voy a representar con ejemplos. Permítame que me estoy cambiando aquí a Excel. Lo voy a usar como herramienta de apoyo. Para empezar a desarrollar la construcción, ¿vale? Si no logramos hoy las tres metodologías, o por lo menos la primera, continuamos el día de mañana. No pasa nada, ¿vale? La idea es reponer el tiempo, ponernos al día. Y de igual manera, como les decía, pues ya ustedes en su plataforma tienen todo este material, desde la primera clase hasta la última. En este momento siguen conectadas 4 personas. Me preocupa bastante en realidad. Permítanme que ya... Juliana, adelante. Juliana, pero es que no entiendo por qué no se pueden conectar, porque finalmente yo estoy aquí en este momento conectado, ustedes están conectados y no me están apareciendo solicitudes. Miren, en este momento les muestro desde mi otra cámara, porque generalmente lo hago así. Vean que dentro del chat no hay ninguna solicitud, ¿vale? Y aquí están viendo las personas que están conectadas. Entonces lo que se me hace raro y extraño es que estén manifestando que no han podido ingresar cuando ustedes están aquí y pues no existe otra solicitud dentro de la plataforma. Mañana, como les decía, vamos a hacer el intento, vamos a cambiar a la plataforma de Microsoft Teams. A veces es un poco más liviana que la de Google Meet. Por ende, hagamos el intento, podemos ir variando para efectos de mirar con cuál nos va mejor. Yo sé que Google, la de Google Meet, pues es la más usada por efectos de que todos tenemos correo de Gmail por lo general, ¿cierto? Entonces, permítanme que yo aquí estoy tratando de compartir la pantalla. Lo otro que se puede hacer, que también lo he pensado, es, en el caso de pronto de que estemos con bastantes dificultades en la conectividad, pues yo grabar la sesión y colgarla, ¿cierto? Así como si estuviéramos conectados.
Opción manito arriba si ya están viendo la pantalla, por favor. Juliana, Jessica. En la primera parte dimos rápidamente un tema de conceptualización, un tema de conceptos, de definiciones, digamos una parte inicial de lo que son las estadísticas y cómo se utilizan y cómo se aplican hoy en día en cada una de las ciencias del conocimiento. Como segundo, vamos a analizar lo que son las estadísticas descriptivas y básicamente nos vamos a concentrar en tres metodologías o tres técnicas para presentar los datos a través de barras, a través de tablas y de gráficos, ¿cierto? Ahí va a estar el diagrama de barras, el histograma y el diagrama circular. Vamos a arrancar con el histograma, ¿vale? Entonces, vamos a desarrollar ese instructivo que ustedes tienen allá en plataforma ya cargado. Digamos, aquí se los voy a presentar el paso a paso con un ejemplo. El ejemplo dice, y ustedes lo están observando en pantalla, dice, supongamos que se investiga el histórico del precio de cierto artículo en 12 tiendas, obteniéndose los siguientes resultados. Nos piden representar estos datos a través de un histograma. Quiere decir que nosotros, de pronto aquí los compañeros que son de mercadeo, fueron a analizar un artículo y querían mirar el histórico, es decir, cómo ha sido el comportamiento de ese artículo en relación a su precio. Quiere decir que en este caso la variable de análisis es ¿cuál? ¿Quién me dice? Por ejemplo, dice que nosotros vamos a hacer una investigación para analizar el histórico del precio de cierto artículo en 12 tiendas. Y cuando visitamos las 12 tiendas encontramos estos datos. Nos piden representar eso a través de un histograma. La primera pregunta, ¿cuál es nuestra variable objetivo? Julián, adelante. Ok, correcto. En este caso, lo que nosotros queremos analizar como nuestra variable es el precio. Es una variable cualitativa, ¿cierto? Una característica de lo que yo quiero analizar. En este caso, hay varios artículos en las tiendas. Me interesa analizar el precio. Yo pude haber analizado empaque, pude haber analizado peso, pude haber analizado marcas, pero me interesa en este momento es el precio. Esa es mi variable. Segundo, ¿cuál es mi población? Perfecto, así es, sí señor. Las 12 tiendas serían mi población. Es ahí donde yo voy a recopilar la información, que en este caso son estos datos que ya me entregaron aquí, ¿cierto? Ahora, estos datos me representan 20 pesos, 20 pesos, 30 pesos, 30 pesos, 40, 25, ¿ok? Lo puse en pesos para efectos de que sea efecto colombiano, ¿ok? Pero yo lo podría poner como 20 dólares, 30 dólares. En este caso quise poner en pesos, ¿ok? Entonces nos piden representar, vamos a mirar qué nos representa y cómo ha sido el comportamiento o la historia de este artículo en su precio. Entonces vamos a utilizar la metodología del histograma. Como les decía, allá ustedes tienen el instructivo. El primer y el segundo paso son dos pasos que voy a hacer
de forma simultánea. El primer paso dentro de la construcción del histograma es agrupar los datos, es decir, agrupar la variable. Cuando yo hablo de agrupar la variable, yo tengo que analizar cuáles son los datos o, digamos, los valores que toma mi variable. En este caso, ¿cuáles son mi variable? En este caso, dentro de mis datos, corresponde a los precios, ¿cierto? Es decir, eso va a ser X sub Y. ¿Ok? Agrupar los datos es mirar qué valores toma la variable. Eso lo voy a llamar X sub Y. Y como segundo paso, es calcular las frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas obedecen a las repeticiones que tiene cada dato dentro de mi estudio. Eso lo voy a llamar F sub Y. Y lo voy a representar en esta pequeña tabla. Entonces, rápidamente, para que me comprendan de pronto, y cuando uno lo expresa en palabras es más complejo de lo que es en la práctica. Entonces, el primer paso me dice agrupe la variable. En este caso, mi variable es el precio. Yo tengo que analizar qué valores toma el precio. Entonces, el precio toma valores de 20, ¿cierto? Es mi variable. Toma valores de 30. Ah, no, mentira, antes de pasar al 30, creo que hay 25. Hay valores de 30, valor de 40, ¿cierto? Y creo que todos entienden, ¿cierto? Ese es el primer paso. El primer paso me dice es agrupe la variable. En este caso, tengo que analizar qué valores toma la variable. En este caso, esto es una variable cuantitativa, ¿cierto? Discreta, porque se representa un valor entero. Entonces, dentro de mi estudio, los precios del artículo toman valores de 20, de 25, de 30 y de 40. Hasta allí, claro. Juliana, adelante. Ah, ok, maravilloso. Aquí lo estamos brincando. Pena. Gracias por la aclaración. Es decir, la variable también toma valor de 35. Entonces, listo. Lo primero que hice fue agrupar la variable, es decir, mirar qué valores tomaba la variable. Ya tengo los valores que toma la variable, ¿cierto? Como segundo paso, me dice calcule las frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas representan las veces que se repite este valor, en este caso el 20, dentro del conjunto de datos. Entonces, si yo me voy al conjunto de datos, 20 lo encuentro aquí una vez, dos veces y por acá tres veces. Quiere decir que 20 dentro de mi estudio lo encontré ¿cuántas veces? 3. El 25, ¿cuántas veces lo encuentro? Voy por aquí, dos veces. El 30, 1, 2 y 3. El 35, una vez. Y el 40, tres veces. Hasta allí, todo claro. Primer paso, agrupamos los valores que toma la variable. Segundo paso, miro las repeticiones que tienen esos valores dentro de mi conjunto de datos. ¿Cierto? Hasta allí vamos bien. Ahora, ¿cuánto es el total de datos? El total de datos se representa por la letra N. Básicamente es contar cuántos datos hay. Entonces aquí hay 1, 2, 3. Representa, digamos, desde dónde a dónde van mis valores. En este caso, el rango se calcula con una fórmula que es valor máximo menos valor mínimo. Dentro de mi estudio, ¿cuál es el valor máximo? Y el valor mínimo, entonces menos 20. Si las matemáticas no nos fallan, 40 menos 20 nos da 20. ¿Cierto? Este fue nuestro tercer paso, calcular el rango, que se calcula tomando el dato mayor
menos el dato menor de la variable. En este caso, 40 menos 20. Hacemos la resta y nos da que el rango es 20. Cuarto paso se llama calcular las clases. Las clases representan el número de barras. ¿Ok? Las clases representan el número de las barras. Y se calcula con una fórmula. Esa fórmula es la raíz cuadrada de n, donde n representa el valor de los datos. ¿Cierto? Nos da 4.47. Este dato, como representa el número de barras, no podemos tener 4 barras completas y parte de otra barra, o punto 47 de la otra barra. Lo llevamos a un valor entero. En este caso, redondeamos al entero próximo. ¿Cómo sabemos que el redondeo es hacia arriba y no hacia abajo? Es decir, ¿cómo me voy a 5 y no me quedo en 4? Pues sencillo. Dependerá de las dos cifras decimales que están acompañando al valor entero, que en este caso es el 4. Como es 47, digamos que el 7 arrastra como si le prestara 1 al 4 y quedaría 4.5. Entonces 4.5 está tendiendo más hacia el 5, ¿cierto? Porque sería 4.5. Está como el valor tendiendo a crecer cada vez más. Por ende se va al entero próximo, que en este caso sería el 5. Si aquí fuera de pronto 4.43, sería 4.4. Me doy cuenta que no sobrepasa la mitad y por ende se queda en el valor entero, en este caso en 4. ¿Ok? Hasta allí, ¿dudas, preguntas? Básicamente es un tema de redondeo. Nos dio 4.47. Pero como no podemos tener 4 barras con 47.47, perdón, de la próxima barra, pues debemos llevar a un valor entero, en este caso a 5. La amplitud me representa el ancho de la barra. La amplitud se calcula con una fórmula que es R sobre K, donde R es el rango, ¿cierto? Que en este caso, ¿cuánto nos dio el rango? 20. Y se divide entre K, que K es la raíz cuadrada de ¿qué? De 12. Si hacemos esa operación de 20 entre raíz cuadrada de 12, nos da un valor de 5.77. Este valor lo aproximamos al entero próximo. En este caso, 5.77 básicamente es 6. Este 6 representa 6 unidades dentro de la recta numérica para efectos del ancho o de la amplitud que tiene la barra. Es decir, qué tan angostica o tan anchita es la barra en el gráfico. En este caso, la barra ocupa 6 unidades dentro de la recta numérica. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? Juliana, adelante. Ok, claro que sí. El punto 5 dentro de la construcción del histograma es calcular la amplitud. La amplitud nos representa el ancho de la barra. El ancho de la barra viene siendo qué tan angosta o tan gordita, por decirlo de alguna manera, en el gráfico es la barra. Frente a eso, para calcular la amplitud, se calcula con una fórmula. La fórmula es R sobre K. Esta que ustedes ven aquí. Esa fórmula de R sobre K es rango entre las clases, es decir, este valor entre este valor, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuánto nos dio la amplitud? 20. ¿Por qué coloco
la raíz cuadrada de 12 y no el 4.47 o el 5? Porque si ustedes hacen la raíz cuadrada de 12, la raíz cuadrada de 12 tiene como 10 decimales más. Es decir, aquí estoy recortando el valor a 2 decimales. Entonces debo hacerlo para mayor exactitud con el valor real que me da la raíz cuadrada de 12. Si ustedes en su casa lo están haciendo, no sé, agarren sus celulares si les queda fácil y hagan la raíz cuadrada de 12. La raíz cuadrada de 12 nos da 3.4641016667. Entonces, tiene muchos decimales. Lo que hicimos aquí fue, ¿cierto? Uy, mentira, perdón. Voy a hacer nuevamente raíz cuadrada de 12. Qué pena, corrijo. No es punto 4.47. 3.46. Qué pena. Aquí sí 4. Qué pena. ¿Ok? Corrijamos aquí, por favor. Qué pena. Raíz cuadrada de 12 es 3.46. ¿Ok? Quiere decir que entonces 20 entre la raíz cuadrada de 12 sí da 5.77. Ok, acá abajo sí estaba bien, arriba sí estaba equivocado. Ok. Entonces, la amplitud básicamente es una división, R sobre K. 20 entre raíz cuadrada de 12. Eso nos da 5.77. Y al igual que la anterior, redondeamos a un número entero, en este caso 5.77. El entero próximo es 6. Quiere decir que la amplitud o la ancha de la barra son 6 unidades. 6 unidades, cuando yo te hablo de 6 unidades, es cuando tú representas, por ejemplo, en una recta numérica, o cuando tenías el cuaderno cuadriculado, tú, oye, cada rayita me representaba 1 centímetro, por ejemplo. Eso es una unidad. Aquí, como yo no estoy hablando de centímetros ni de metros, yo digo, representa 6 unidades. Es decir, el ancho que va a tener la barra. ¿Hasta allí todo claro? ¿O alguna otra pregunta? Ok. El sexto y séptimo paso, dentro de la construcción del histograma, es completar una tabla. Una tabla que tiene los intervalos de clase, la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, ¿ok? Y aquí tiene una frecuencia relativa adicional porque digamos que aquí me da un valor decimal y lo llevamos a valor porcentual, ¿ok? ¿Cómo construyo los intervalos de clase? ¿Cuántos intervalos de clase me van a salir? Pues lo que me dice esta parte aquí, que son las clases, ¿cierto? Que ya dijimos que la K representa el número de barra. Quiere decir que me representa, ¿cuántos intervalos voy a tener? 4. ¿Cómo construyo los intervalos de clase? Nosotros vamos a trabajar con intervalos cerrados. ¿Cómo arranca el primer intervalo? Arranca con el dato menor. ¿Cuánto es el dato menor dentro de los datos? El 20, ¿cierto? Entonces, el primer intervalo arranca en 20 y dijimos que las barras tienen ¿cuánto de amplitud? ¿Cuánto es la amplitud? 6, ¿cierto? Entonces, ¿hasta dónde va el intervalo? Tomamos este primer dato, el dato menor, lo dejamos como el límite inferior del intervalo y el extremo será lo que da la suma de el extremo más la amplitud. Quiere decir 20 más 6, 26. Es decir, este es el extremo inferior y el extremo superior. ¿Cómo construyo los intervalos? Simplemente empezamos con el dato menor del estudio y le sumamos la amplitud, que en este caso es 6. Hasta aquí.
Después del 26 que viene, el 27, ¿cierto? Es decir, el siguiente número. Es decir, que el siguiente intervalo sería 27. Y a este 27 le sumamos también, ¿qué? La amplitud. ¿Cuánto era la amplitud? Más 6. 27 más 6. Ok. Perdón. O sea que aquí arrancamos en 34. 34 más 6. Es decir, que mi tercer intervalo va de 34 hasta 40. Y el último arranca en 41 hasta. Es decir, que son 4 intervalos que me dan 4 clases, que sería el número de las barras. ¿Ok? El primer intervalo se construye tomando el dato menor y le sumamos la amplitud. ¿Ok? Entonces, en este caso, al sumarle la amplitud, nos damos cuenta que 20 más 6, 26. Como trabajamos con intervalos cerrados, arrancamos el siguiente intervalo en el dato siguiente. Después de 26 sigue 27 y seguimos sumando la amplitud. Y así hasta llegar a nuestro cuarto intervalo, que finaliza en 47. Ok. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? ¿Ninguna? Ok, continuamos entonces. Opción manito arriba si hasta aquí va todo claro. Gracias por la confirmación. Ok. Entonces, paso siguiente, seguir construyendo nuestra tabla. Déjenme aquí ajusto un poco el tamaño de la pantalla para que nos quede mejor y visualmente la tabla. Ok. La siguiente columna de nuestra tabla, luego de que tengamos los intervalos, es calcular la frecuencia absoluta. Esta frecuencia absoluta, similar a la que calculamos en el paso 2, corresponde a analizar el número de datos que hay entre 20 y 26, ¿cierto? Entonces me voy nuevamente a la primera tabla que construí. Entre 20 y 26 quiere decir que serían hasta aquí, ¿cierto? Porque de aquí adelante arranco con el 30, ¿cierto? ¿Cuántos datos hay entre 20 y 25? Pues sencillo, sumo las repeticiones, es decir, 3 más 2, 5. Repito, cuando voy a calcular la frecuencia absoluta de cada uno de estos intervalos, debo analizar cuántos valores dentro del estudio están entre 20 y 26. Hay dos formas de hacerlo. Primero, yo me voy a esta tablita que ya hice, que ya miré cuántos datos repetidos hay entre. ¿Cuántos 20 hay? Hay 3. ¿Cuántos 25 hay? 2. 3 más 2. Y 26 son todos los menores de 26. Entonces está 20, o sea, 1, 2, 3, 4.
y 5. O los cuento en el conjunto de datos o simplemente miro las repeticiones que están acá. ¿Me hice entender? Opción manito arriba. Juliana tiene una pregunta. No, ok. Siguiente, tengo que saber cuántos datos hay entre 27 y 33. Igual que aquí, miren. Estoy sumando mal. 3, 5, 8. 9, 13. ¿Por qué me aparecen 13 datos? ¿Conté mal acá o qué? ¿Cuántos 40 hay? 1, 2 y 3. Qué pena. Aquí 340. No nos habíamos fijado, miren. Solo hay 340 y habíamos colocado 4. Qué pena. O sea que aquí hay 4. Corrijamos allí. ¿Ok? Repito, entonces, para mirar la frecuencia absoluta por intervalo, simplemente miramos dentro del intervalo de dónde a dónde van los números y contamos las repeticiones que hay. El primer intervalo va de 20 hasta 26, quiere decir que solamente entran hasta aquí, hasta el 25. Hay 5 datos. Le sigue el intervalo que va de 27 hasta 33. Entonces, superiores a 26, ¿cierto? Menores a 33, solamente hay 3. En el siguiente que va de 34 hasta 40, mayores a 34 y hasta 40 hay 4 datos. Y entre 41 y 47 no tengo ningún dato. Miren que una vez se hace la sumatoria, efectivamente me da el mismo total de datos, los 12. Por eso me daba cuenta ahorita rato que estábamos o teníamos una repetición que no cuadraba. ¿Vale? Porque al sumar la repetición está aquí y los 12 que me da acá. ¿Ok? Hasta aquí dudas o preguntas. Miren que en este momento estoy en el paso 6, en el que estoy completando los intervalos de Case, su frecuencia absoluta. Ahora voy para la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es tomar cada valor, por eso aquí está n sub i entre n, es decir, cada frecuencia absoluta de cada intervalo entre el total. Quiere decir que esto es 5 entre 12. Esto es 3 entre 12. Esto es 4 entre 12. Y esto es 0 entre 12. Aquí les dejo cómo quedaría la fórmula. Pero si usted divide 5 entre 12, váyase a su calculadora, eso le da 0.41666. Solo que acá está aplicada la fórmula cuando usted hace la división. Miren que aquí les voy a poner la fórmula. Es dividir cada una de las frecuencias absolutas entre el total. Si me voy hasta de acá, es tomar la frecuencia absoluta del segundo intervalo entre el total. Este 0 igual, frecuencia absoluta entre el total. Aquí les dejo cómo es la fórmula y aquí ya el resultado.
Ok, retomemos. Entonces miren, sí, Juliana. Seis, ¿cierto? Solo que aquí lo que estoy haciendo es redondearlo. Mira que si yo lo amplío en decimales, te los va a mostrar todos. Así que como estoy en Excel, se reduce, ¿vale? Y ojo, si se dan cuenta, este es un valor que sale de dividir cada uno de estos valores, ¿cierto? Pero adicionalmente, cuando nosotros vemos un gráfico, ¿cierto? Nosotros siempre vemos expresado todo en valor porcentual, porque digamos a nivel general, el valor porcentual o los porcentajes nos permiten visualmente comprender un poco más cómo es el comportamiento de los datos. Diferente que yo le diga, bueno, no, precios entre 20 y 26 hay 0.42. Ustedes no me van a entender, ¿cierto? O quizás queda muy complejo, pero si yo digo el 42% de los precios está entre 20 y 26, ya ustedes como que el lenguaje o la forma en cómo presentamos y representamos los datos nos va mejor, ¿cierto? Entonces quiere decir que si yo multiplico por el 100%, aquí ya lo tenía en valor porcentual, qué pena, la fórmula. Aquí estoy utilizando Excel porque, pues, digamos, prácticamente me queda mucho más fácil, pero si usted multiplica 0.42 por el 100%, le da, perdón, le decía que si usted multiplica 0.42 por el 100%, le da 42%, 0.25 por el 100% le da 25, 0.33 por el 33 y 0%, ¿ok? Es simplemente para representar o para mostrar los datos de mejor manera, ¿ok? Hasta aquí, dudas, preguntas, ¿todo va claro? Una vez completemos esta tabla, presentar la gráfica. En este caso es construir el histograma. Voy a reducir un poco más aquí para que vean que aquí ya les tengo aquí un eje. Entonces, ¿ustedes se acuerdan del plano cartesiano? El eje de las Y y el eje de las X, ¿cierto? Entonces aquí está Y y aquí está X. En el eje de las Y van representadas las frecuencias absolutas. ¿Ok? Y en el eje de las X, los intervalos. ¿Cuáles? Estos que encontramos aquí. Entonces, ya lo que me toca es simplemente representar el histograma. En el eje de las Y van las frecuencias y en el eje de las X van los intervalos. Dato simple para que ustedes, cuando lo estén haciendo en el cuaderno, para el momento de representar el primer intervalo, lo colocamos como lo encontramos, 20. Ustedes allá en su casa con reglita lo hacen bien distribuido. El primer intervalo lo colocamos bien, es decir, colocamos los valores. Y de ahí en adelante, como el histograma, en su representación gráfica, las barras van pegadas, solamente colocamos el extremo superior, es decir, el primer intervalo va 20, 26 y después solamente colocamos el extremo superior. En este caso, el siguiente dato sería 33, el que le sigue sería 40. Ustedes allá con la reglita lo hacen mejor. Yo aquí lo hago, pues digamos, a modo de representación.
un poco desordenado, pero ustedes allá lo hacen mejor, bien proporcionado. Y el otro es 47. ¿Ok? Es decir, en el eje de las X van los intervalos. Y en esta parte van las frecuencias absolutas. Entonces las frecuencias van desde 0 hasta 5. Entonces aquí está 0. Hagamos que en cuenta, aquí está 1, 2, aquí está 3, pone 4 y 5, ¿cierto? Voy a poner aquí el 0, pues. 0, 3, 4 y 5, ¿ok? Y me voy a permitir hoy en día con los sistemas de información, es decir, con estas hojas de cálculo como lo que es Excel, pues nos queda muy sencillo representarlos, pero la idea de la construcción de la técnica es que cuando no tenemos este tipo de tecnología, pues nos toca de forma manual con nuestro método. Por eso hago la representación como lo estaban viendo en este momento. Entonces voy a representar nuestro primer intervalo. Nuestro primer intervalo va desde 20 hasta 26 y sube hasta ¿dónde? Hasta 5. Entonces hagan de cuenta que yo trazo una imaginaria. Voy a hacer aquí, voy a utilizar una fórmula, un rectángulo. Entonces arrancan 20, ¿cierto? Sube hasta 5 y llega hasta ¿dónde? Hasta 26. Ahí tengo mi primer intervalo. Mi primera barra. Miren, va desde 20 hasta 26 y sube hasta 5, ¿cierto? 20, 26 y sube hasta 5. Ustedes allá en su casa con la reglita lo construyen. Siguiente. Miren, y por eso les decía que como las barras van pegadas, la siguiente barra hasta donde llega, arranca en el 26, como va pegada, sube hasta 3 y llega hasta el 33. Voy a cambiarle el color para que ustedes de pronto lo visualicen un poco mejor. Es decir, en 5 minutos estoy mirando. Ahí tendría mi segundo intervalo representado. Tercer intervalo va desde 34 hasta 40. Quiere decir que la siguiente barra permíteme que se quedó un poco pegado aquí el Excel. La siguiente barra arranca en 33, ¿cierto? Y llega hasta ¿dónde? Hasta 40. ¿Y sube hasta dónde? Hasta 4, ¿cierto? Digamos que allí está. Recuerden que en los histogramas las barras van pegadas. En los diagramas de barras sí van separadas. En el histograma la variable se analiza a nivel general, global. ¿Ok? Ustedes allá en su casa lo van haciendo un poco mejor con la regla, bien organizado. Trazan las imaginarias y suben las barras. Y mi última, ¿cierto? Mi último intervalo, si ustedes se dan cuenta, queda sobre el eje porque no sube. Ese también lo tengo que representar, así sea solamente con que haga una barrita allí. Sobre el 41, 47 es 0. Así ya haga una sola, voy a ponerlo ahí en rojo, porque no sube. Pero hay que representar el intervalo, ¿cierto? El que va de 41 a 47 que no sube, sino. Y ahí he construido mi histograma. Ahora, estos porcentajes, miren, ustedes aquí, esta representa el 42%, 42%, esta representa el 25%, esta está representando el 33% y esta me representa el 0%. Allí gráficamente he representado mi histograma, en este caso que representa precio histórico
¿cierto? Del artículo y es representado. Entonces, he construido mi histograma. Ahora, si usted al gerente va y le presenta, después de hacer todo este proceso, simplemente ustedes a los gerentes, ¿qué le presentan? Una tabla, es decir, esta tabla, y le presentamos este gráfico para mostrar que hemos transformado los datos que los tenía por acá, ¿cierto? Estos daticos, hoy tengo una metodología que me permite transformarlos en una representación gráfica que se llama histograma. Ahora, lo más interesante de esto es poder hacer interpretaciones de qué pasó con el histórico de precios. Entonces, miren, en este caso, para esta empresa, yo podría decir que el histórico de los precios de ese artículo en esas dos tiendas, en el 42% de las tiendas, obedece entre 20 y 26 pesos. Podría decir también, otra interpretación, que en ninguna de las 12 tiendas el precio de ese artículo ha llegado a superar los 40 pesos. Podría decir también que el 33% de los artículos en las 12 tiendas equivale a valor entre los 33 y los 40 pesos. Y miren, ustedes si le habla al gerente de esta manera, creo que le dará un panorama generalizado de cómo ha sido el histórico en esas tiendas del precio de ese artículo. Y hemos transformado unos datos que por allá estaban sueltos en una representación que nos permite comprender cómo ha sido, ¿cierto?, el comportamiento del precio de ese artículo en 12 tiendas a lo largo del tiempo. Chévere, ¿no? ¿No les parece interesante poder interpretar un gráfico y que este me represente y me entregue información? Mire que yo al gerente que le estoy diciendo que el artículo nunca superó los 40 pesos. Por algo será. Ahí me propondría yo revisar los costos del producto, me podría revisar qué estrategias estoy haciendo para que el producto de pronto tenga mayor aceptación, podría revisar por qué el valor del producto no puede superar los 40, si necesito aperturar nuevas tiendas, todo eso partiendo de qué, de poder hacer una interpretación. Yo podría también aquí decir que el artículo nunca ha tenido precio inferior a los qué, a los 20 pesos, y sería otra interpretación más. Yo podría decir que el artículo siempre ha oscilado entre los 20 y los 40 pesos en las 12 tiendas en los últimos años. Todo esto me permite analizar, ¿cierto? Me puede entregar información que me ayude a tomar decisiones. Yo revisaré qué pasará en las tiendas internamente, porque en unas tiendas puede que tenga un valor diferente al otro, que los que estudian mercadeo pueden decir, es por la ubicación geográfica, por el acceso, por los costos directos que tiene el producto, ¿ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Queda clara la interpretación? ¿El resto de los que estamos conectados? Jessica. La construcción de tablas y gráficas con la técnica de la construcción de histogramas. Les deseo a todos una feliz noche. Nos vemos mañana.